Bienvenidos, ahora vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con el control biológico de las plagas. Y dentro de las diferentes opciones para control biológico de plagas está el uso de microbios. Hay unos microbios en particular que son unos hongos, se llaman hongos entomopatógenos, eso quiere decir que son patógenos de insectos. Son hongos microscópicos, son microorganismos benéficos. Se dice que son imperfectos porque no se conoce su fase sexual. Se reproducen por unas estructuras que se llaman esporas, pero es importante que tomemos en cuenta que ahorita, hasta el momento, se tienen identificadas alrededor de 700 especies agrupadas en 100 géneros. 100 especies han demostrado un efecto insecticida y de esas 100 especies, 20 han sido estudiadas como agentes de control biológico. Durante muchos años, los investigadores que hemos trabajado con hongos entomopatógenos como agentes de control biológico, siempre consideramos que solamente tenían esa función, que era infectar a insectos y matarlos. Pero hace algunos años, no muchos, se ha demostrado ya que los hongos entomopatógenos no solamente son patógenos de insectos, sino que pueden ser promotores del crecimiento de las plantas o inclusive pueden ser antagonistas de algunas enfermedades. Es importante considerar que estos hongos patógenos no solamente los encontramos en los insectos, sino que los podemos encontrar en el caso de los insectos que nosotros hemos trabajado, que es en el suelo, los encontramos en el suelo. Es decir, nosotros podemos aislar directamente del suelo a estos hongos. Cuando nosotros encontramos los hongos, ya sea en suelo o en un insecto, tenemos que aislarlos. Y hay técnicas muy específicas para eso. Hay un medio de cultivo semiselectivo, en donde aplicamos en ese medio, aplicamos algunos antibióticos para evitar el crecimiento de otros microbios que no nos interesan, como por ejemplo algunas bacterias o algunos otros hongos. Y ya sea de suelo o del insecto directamente, tomamos la muestra, ¿sí? La sembramos en una caja en donde está el medio de cultivo con los antibióticos y solamente vamos a obtener, o principalmente vamos a obtener los hongos que nosotros necesitamos, los entomopatógenos. Por eso es un medio de cultivo semiselectivo, porque no es absolutamente selectivo, pueden crecer algunas colonias de otros hongos, pero después reaislamos, seleccionamos las unidades formadoras de colonias, así se llama cada unidad en donde van creciendo los hongos, reaislamos hasta obtener el hongo puro, digamos. Y esos hongos ya puros, monospóricos, resultado de una sola espora, esos ya los tenemos que evaluar. Es importante también tomar en cuenta que estos hongos, como los insectos o como muchos otros organismos en la naturaleza, sus poblaciones fluctúan dependiendo de las estaciones del año. Ustedes se preguntarán quizá, ¿por qué a veces nosotros encontramos insectos infectados en una época del año y no en otra? En la mayoría de los casos nosotros podemos encontrar insectos infectados justamente ya en la época de lluvias, por ahí en los meses de agosto, septiembre, como en estas fechas. ¿Por qué? Porque ha habido suficiente cantidad de humedad ya acumulada en el medio que ha favorecido el crecimiento de los hongos, ha habido temperaturas adecuadas como para que ellos crezcan y para que puedan manifestarse en su mayor potencial. No obstante que se necesitan condiciones muy especiales de humedad y de temperatura para que los hongos puedan crecer de manera adecuada, nosotros los podemos encontrar en muchos ambientes, aunque no sean muy favorables.
Un ejemplo muy típico es un experimento que se hizo, y no solamente un experimento, un proyecto muy grande en África para controlar la langosta africana. Se hizo la búsqueda de aislados nativos de hongos entomopatógenos que infectaban a la langosta bajo las condiciones de África, que son de temperaturas muy altas, de muy baja precipitación, etc. Bajo esas condiciones se encontraron diferentes aislados o cepas de un hongo, de un Metarrhizium anisoplie, que ahora se conoce como Metarrhizium acridum, porque infecta principalmente a acrídidos, como las langostas y los chapulines. Y a través de un proceso nuevamente de selección de cepas altamente virulentas, de selección en laboratorio y en pruebas de semicampo, se logró tener un producto comercial que generó resultados impactantes, impresionantes en el manejo de la langosta en África. Así como este caso, hay otros que no tenemos tiempo suficiente para hablar de cada uno de ellos, pero sí podemos hablar de que los principales hongos entomopatógenos que de manera comercial se utilizan son Bauberias, Bauberia bassiana y Bauberia brogniarti, Metarrhiziums, que puede ser Metarrhizium anisoplie o Metarrhizium acridum, Lecanicilium, Nomurea, Isaria, son los principales géneros que se utilizan no solamente en México, sino en el mundo. Otra cosa que es importante que los técnicos y agricultores sepan es que, aunque estos hongos son microscópicos, los síntomas que ocasionan en los insectos infectados son muy evidentes. Si nosotros observamos en campo un insecto, que puede ser un insecto que vive en el suelo, como las gallinas ciegas, o un insecto que vive en el follaje, como el gusano cogollero, por ejemplo, podemos observar en ellos la infección por hongos entomopatógenos. Es muy típica la infección provocada por Bauberia, por ejemplo, porque se forma una capa blanca alrededor del insecto, que como si fuera un queso, digamos. En cambio, con Metarrhizium, aunque algunas de las estructuras que primero crecen en el insecto son blancas, cuando se forman las esporas, el insecto se ve verde. Entonces, es relativamente común en campo, y yo invito a técnicos y productores para que inspeccionen sus parcelas, para que vayan con cuidado, vayan revisando los insectos que hay ahí, porque en algunos casos es muy, pero muy frecuente encontrarlos. Es muy frecuente en la época de lluvias, digamos casi al final de la época de lluvias, dependiendo del insecto y del hongo entomopatógeno, encontrar epizotias. Se le llama epizotia como una epidemia, digamos. Hay insectos que en el 90% están infectados con un hongo entomopatógeno. Esto lo hemos observado en gusanos cogolleros, aquí en el Valle Morelia-Querétaro, con algunas gallinas ciegas, en la zona de Zitácuaro, que es un municipio cercano relativamente a Morelia. Entonces, la fluctuación de las poblaciones de los hongos entomopatógenos está en función de la temperatura y de la humedad que haya en el ambiente. Obviamente podemos encontrar menor presencia de estos hongos en el invierno, digamos, en comparación con el verano. Una vez que nosotros ya tenemos nuestros aislados y que hemos seleccionado o que vamos a seleccionar, hay básicamente dos pruebas muy sencillas para empezar a hacer la selección. Una se llama prueba máxima. En esa prueba máxima nosotros en una cajita, que se llaman cajas Petri, en esa caja Petri tenemos un agar, ¿verdad?, una gelatina, en donde hacemos crecer el hongo, ponemos en contacto directamente a los insectos con ese hongo, ya sea en la caja Petri o hacemos nosotros una suspensión de los hongos, es decir, cosechamos el hongo que ha crecido en la caja Petri, hacemos una suspensión y hacemos aplicaciones líquidas
tópicas sobre el cuerpo del insecto o ponemos el insecto en contacto con el hongo que ha crecido en la caja Petri. En este tipo de pruebas nosotros no estamos cuantificando cuántas esporas, cuántas unidades infectivas del hongo estamos aplicándole al insecto. Pero partimos de la idea de que es una enorme cantidad de esporas. Si bajo esas condiciones nuestros aislados no son capaces de infectar a un insecto, menos lo harán en condiciones de campo. Entonces esta primera prueba, que se conoce como prueba máxima, nos sirve para de una vez eliminar aislados o cepas que no tienen potencial como agentes de control biológico. Y el criterio para determinar si tienen o no potencial, es decir, pues las que ocasionen porcentajes de infección y mortalidad superiores al 80-85%. Si causan un 60% de mortalidad bajo esas condiciones, nosotros las desechamos. Todos los aislados que pasan esa primera prueba, la prueba máxima, entonces nosotros ya los sometemos a una segunda prueba en la cual utilizamos dosificaciones controladas. Es decir, sabemos exactamente cuántas esporas estamos poniéndole a cada insecto. Y para esto, si nosotros queremos evaluar insectos que viven en el suelo, ya utilizamos como substrato suelo de las localidades en donde queremos trabajar. Podemos utilizar suelo estéril y no estéril para ver cuál es la interacción que tienen los hongos entomopatógenos con todos los microbios que hay en el suelo y cuál es su desempeño si no hay otros microbios como en un suelo estéril, digamos. Son solamente referencias que nos pueden dar una muy buena idea de cuál es el potencial de un determinado aislado. Son solo referencias que nos sirven para ver realmente con qué aislados nosotros podemos trabajar. Cuando nosotros hemos hecho esta segunda prueba en donde podemos tener desde densidades muy bajas hasta muy altas del patógeno, hay un análisis que se llama análisis PROBIT. Es un análisis que hace algunas inferencias estadísticas y que nos dice en un momento dado cuál es la dosis adecuada para matar al 50% o más de los insectos que nosotros estamos tratando. Y de esa manera nosotros obtenemos las dosis más adecuadas para aplicar en campo. Es muy importante determinar estos parámetros, digamos, cuánto tenemos que aplicar, porque es muy frecuente que en las recomendaciones de algunos técnicos se dice, pues utiliza la dosis estándar, cuando no hay dosis estándar, porque no todas las cepas se comportan de la misma manera y no todos los insectos tienen la misma susceptibilidad, aunque sea a la misma dosis. Y ya no digamos todos los insectos tomando en cuenta diferentes especies, sino insectos de la misma especie, pero en diferente estado de desarrollo. Muchas veces puede ser mucho más susceptible una larva L1 que una larva L2, o una ninfa que un adulto, en fin. Entonces debemos hacer pruebas en diferentes estados de desarrollo del insecto, con diferentes aislados, para realmente poder nosotros obtener el que mejores resultados pueda darnos en campo. Una vez que hemos hecho estas pruebas en laboratorio, en pequeños recipientes, ¿verdad?, en donde tenemos el insecto, si es que está en el suelo, o en cajitas Petri, o en jaulas, dependiendo del tipo de insecto que nosotros estemos trabajando, podemos pasar a hacer pruebas de semicampo. Ya con jaulas, donde tenemos insectos confinados, y son insectos que viven en la parte aérea, los podemos tener ahí confinados en el campo, hacemos las aplicaciones ahí, y los confinamos para tener un registro de que a lo que aplicamos realmente es lo que vamos a revisar después, porque si no, pues se nos van los insectos por ahí, los chapulines, por ejemplo. Recuerdo hace poco que me invitaron a hacer un estudio sobre cómo combatir chapulines en el Valle Morelia-Queréndaro. La gente que estaba interesada en hacer la evaluación consiguió el producto muy tarde y les dije, ya es muy tarde para hacer las aplicaciones.
Para hacer un buen control biológico de chapulines debemos hacer aplicaciones en ninfa 2, máximo en ninfa 3. Y cuando ellos tenían el producto disponible, ya los chapulines eran adultos, ¿no? De todas maneras, aunque les dije eso, me dijeron, ve y queremos que hagas las aplicaciones como para demostrarnos cómo se deben de hacer. Entonces hicimos unas jaulas, las colocamos en campo y sucedió algo que muchas veces pasa y que confunde tanto a los técnicos como a los agricultores. Al poco tiempo me llamaron por teléfono y me dijeron, ¿te acuerdas que nos dijiste que la mejor época para hacer las aplicaciones era ninfa 2 o ninfa 3? Le dije, sí. Dice, pues te equivocaste, porque en las jaulas los insectos adultos están muertos. Les dije, bueno, vamos a hacer una colecta, voy a traer algunos chapulines al laboratorio y los voy a examinar. Regresé con los chapulines, los puse en unas cámaras húmedas, es un recipiente en donde uno pone un papel con cierta cantidad de humedad, los pone uno en una incubadora y uno favorece la esporulación del hongo para ver si realmente el insecto murió por la infección del hongo. Bueno, hice todo eso y en ningún caso pude ver el hongo salir del cuerpo del chapulín. Después hice la disección de los chapulines, abrí los chapulines y no tenían nada de hongo adentro. La conclusión era, los chapulines se murieron de viejos, no se murieron por la aplicación que yo hice. Pero si no damos ese seguimiento a las aplicaciones, podemos pensar, efectivamente, la aplicación sirvió, ahí están los insectos muertos, no nos volvemos a parar en el campo y nos vamos con la idea de que la aplicación estuvo bien hecha, se murieron, cuando a lo mejor ya se tenían que morir porque su ciclo de vida ya estaba terminando. Entonces vean cómo hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta. Otros detalles que nosotros debemos tomar en cuenta y que hacen que un aislado o que una cepa pueda ser efectiva en el campo o no, es la reacción inmune que tienen los insectos. Otro criterio que debemos de tomar en cuenta, que no debemos pasar por alto, es que los insectos no están esperando ser infectados por los hongos y estar ahí como para que hágase su voluntad, ¿no? Tienen reacciones inmunológicas. Ellos tratan de evitar la infección por parte de los hongos entomopatógenos. Y hay una gran cantidad de reacciones físicas, físico-químicas, bioquímicas, de respuesta del insecto ante la infección. Entonces, eso hace que de alguna forma, como ya habíamos comentado, haya especificidad en la infección. Aunque el uso de los hongos entomopatógenos es algo que es común, que su producción no es muy complicada, y vamos a hablar de eso, hay que tener muchísimo cuidado con pequeños detalles desde el aislamiento y la selección de las cepas que nosotros podemos tener como potencial como agentes de control biológico. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestros aislados seleccionados, y no solamente se seleccionan por qué tan rápido matan a los insectos o a cuántos insectos matan, sino también tenemos que se seleccionan en términos de qué tan bien crecen en un medio, en un substrato en donde nosotros los vamos a producir. Hay diferentes formas de producirlos. Puede uno hacer la producción en substrato sólido o en substrato líquido. Lo más sencillo es hacerlo en un substrato sólido. Y hay una producción, digamos, que se llama artesanal de hongos entomopatógenos, utilizando principalmente arroz como substrato sólido. En algunos países en donde las condiciones económicas no son suficientemente buenas, en donde el arroz compite como para hacer alimentación base del alimento de la gente, o puede servir para producir hongos entomopatógenos, pues mejor la gente utiliza residuos de cosecha, cascarilla, por ejemplo, de arroz, para hacer la producción. Hay estudios científicos que demuestran que dentro de los granos, el arroz es el mejor. Y el arroz solo, ni siquiera arroz con levadura, ni con cualquier otra cosa, el arroz solo. Y hay una técnica muy sencilla, que yo les voy a comentar ahora,
para hacer la producción artesanal de los hongos entomopatógenos. Nosotros debemos seleccionar ya sea arroz de segunda o de primera, sobre todo de segunda. ¿Por qué de segunda? El arroz de segunda porque es arroz quebrado y puede el hongo mucho más fácil poder colonizar pequeñas partículas de arroz que el arroz completo. Por otra parte, para el hongo es fundamental que el arroz tenga una textura adecuada. Se dice que la textura debe de ser al dente. Entonces, esa textura al dente se puede alcanzar más fácil con arroces que están quebrados que con arroz completo. Y se puede alcanzar después del proceso que ahora les voy a comentar. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos el arroz es lavarlo, como si fuéramos a hacer arroz en la casa. Casi todos, si no lo han hecho, lo han visto. Cuando uno lava el arroz, la primera o la segunda lavada sale como agua de horchata, casi, ¿no? Sale blanca, blanca, blanca el agua. Y estamos eliminando exceso de almidón. ¿Por qué es importante eliminar el exceso de almidón? Porque el almidón es una fuente muy apetecible, digamos, por las bacterias. Y entonces, al eliminar exceso de almidón, estamos eliminando o reduciendo posibilidades de contaminación por bacterias. Una vez que nosotros hemos lavado el arroz 2 a 3 veces y vamos viendo que el agua cada vez sale más transparente, entonces lo podemos remojar durante 30 minutos con un antibiótico. Nosotros utilizamos un antibiótico muy barato de uso veterinario a razón de medio gramo por kilogramo de arroz. En cualquier farmacia veterinaria ustedes lo pueden encontrar, no necesitan una receta médica ni nada. Entonces, durante media hora colocan el arroz con el antibiótico y cada 10 minutos mueven el arroz para hacer una distribución más o menos, digamos, homogénea del antibiótico. Se dice que en este proceso de imbibición, digamos, en donde el arroz está incorporando agua a su interior, incorpora también de alguna forma el antibiótico y puede ayudar a desinfectar el arroz. No digamos a esterilizarlo, pero contribuye mucho a su desinfección. En algunos lugares, algunas biofábricas, después de este proceso, todavía precocen el arroz para darle una textura todavía más suave, digamos. Pero yo lo he hecho con precocido y sin precocido y las diferencias no han sido significativas en términos de la producción de esporas al final del proceso. Vamos a eliminar el exceso de humedad colocando el arroz en un escurridor que debe de tener una pendiente. Y la malla que debemos utilizar debe tener 9 hileras por pulgada. Nosotros colocamos el arroz ahí aproximadamente durante 30 minutos. Ha sido suficiente en nuestros experimentos y en nuestras producciones que hemos hecho a nivel experimental y semicomercial para que esto sea suficiente. Una vez que el arroz esté escurrido, que ya eliminamos el exceso de humedad, depositamos 300 gramos de ese arroz húmedo en bolsas de polipapel de 25 por 35 centímetros. Esas bolsas de polipapel se compran por rollo en la central de abastos, en cualquier mercado, son muy baratas y una vez que tenemos los 300 gramos en ese tamaño de bolsa, cerramos la boca de la bolsa y hay diferentes maneras de cerrarla. Una vez que ya están cerradas las bolsas, las vamos a colocar en un autoclave, que puede ser desde una autoclave más o menos sofisticada hasta una olla express muy sencilla. Lo único que necesitamos es que esa olla express tenga un manómetro, es decir, esta partecita en donde se mide la presión, ¿verdad?, a la que estamos nosotros esterilizando el arroz. La presión a la que debemos trabajar es a 15 libras durante 15 minutos. Eso es aproximadamente a 120 grados centígrados. 120 grados centígrados más o menos es el equivalente a 15 libras de presión.
Debemos tener mucho cuidado en no pasarnos mucho de ese tiempo y de esa presión solamente por una razón, por la tolerancia que tienen las bolsas de polipapel al calor. Una vez que ya tenemos las bolsas, que las sacamos de la olla express, entonces inoculamos el hongo con una jeringa, que puede ser jeringa común y corriente, de 10 mililitros, y a cada bolsa le vamos a depositar 10 mililitros, vamos a distribuir esos 10 mililitros de manera homogénea en el substrato, en el arroz. Es muy importante que coloquemos nuestras bolsas en un lugar adecuado, que esté limpio, para que ahí pueda crecer el hongo y no se nos vaya a contaminar. Entonces, cada 4 días, además de que movemos eso, se llama matraquear, la gente conoce como que voy a matraquear las bolsas porque rompe el micelio, se aprovecha para determinar la densidad del hongo a los 4, 8, 12, 16 y 20 días. Generalmente, a los 16 días tenemos el máximo crecimiento del hongo y ese es el momento en el que nosotros debemos de parar la producción. No tiene sentido seguir más tiempo porque inclusive la densidad de esporas baja, porque el hongo empieza a regerminar y empezamos a tener más micelio que esporas. Entonces hablamos de que es importante determinar el rendimiento o la producción de esporas en el tiempo para no perder tiempo, esfuerzo en estar revisando las muestras durante 20, 25 días, cuando realmente nosotros debemos de parar la producción a los 16 días, que como les comentaba, en promedio es más o menos el tiempo adecuado como para que uno pueda obtener, en el caso de Beauveria o Metarrhizium, una producción, digamos, de 10 a la 8, 10 a la 9 esporas por gramo de arroz. Una vez que terminamos la producción de arroz, del hongo en el arroz, debemos pensar en cómo lo vamos a formular. Hay diferentes tipos de formulaciones. Podemos utilizar el arroz como tal y aplicarlo en el campo. Lo podemos aplicar al suelo directamente. Y tenemos una formulación granular, digamos, muy sencilla. O también podemos nosotros preparar ese mismo arroz en un recipiente con agua y dispersante. Lavamos el arroz y después colamos directamente en una bomba en donde vamos a aplicar el producto y hacemos la formulación líquida, pero muy sencillos. Estas dos formulaciones son realmente sencillas. Hay otros tipos de formulaciones que nosotros podemos hacer el producto final, hacerlo en gránulos dispersables, cubrir semillas, hacer trampas también con los hongos, hacer sprays, hacer polvos, hacer diferentes formulaciones y todo eso va a depender de para qué lo queremos utilizar, en dónde lo vamos a aplicar, contra qué plaga lo vamos a aplicar. Lo más importante quizá de las formulaciones es que, ¿para qué formulamos nosotros? Nosotros formulamos para hacer un producto, en este caso los hongos entomopatógenos, hacerlos más estables a temperatura ambiente y condiciones variables. También para facilitar su aplicación en campo, para incrementar su supervivencia bajo condiciones de campo, para hacerlos más rentables, para una gran cantidad de factores, digamos, que van a hacer que en un momento dado nuestro producto tenga más éxito en el campo. Entonces, independientemente del tipo de formulación, sabemos que hay hay producciones a pequeña escala y a gran escala. Cuando nosotros vamos a determinar la densidad, es decir, el número de esporas, lo podemos hacer, lo debemos hacer, en un pequeño aparatito, por decirlo de alguna forma, que es una cámara, se llama cámara de Neubauer o hemocitómetro, que sirve para medir y contar células, más que para medir, para contar células. Es un vidrio pequeño
en donde tiene una cuadrícula y ahí nosotros vamos a contar por cuadrícula cuántas esporas hay. La viabilidad la vamos a determinar si hacemos una suspensión del producto que nosotros hemos elaborado, y esa suspensión la sembramos en una caja Petri, que yo ya les había comentado que es una cajita que puede ser de plástico, puede ser de vidrio, con un medio de cultivo. Sembramos ahí, se dice sembrar, depositamos una gota del producto terminal de la suspensión, la dispersamos en la caja y a las 16, 18 horas, si la tenemos a una temperatura de 24 más menos 1 grado, podemos ver que las esporas ya emitieron un tubo germinativo. Ese tubo germinativo, si es al menos del tamaño de la espora o más grande, la podemos considerar como una espora germinada. Si el tubo germinativo es menor que el tamaño de la espora, aunque esté presente, tomamos en cuenta que la espora no está germinada. Hay que ser muy estrictos al determinar la viabilidad de las esporas. Contamos al final 300 esporas que van de 100 en 100, digamos, hacemos 3 repeticiones de 100 esporas y decimos de esas 100, 80 están germinadas, pues tienen un 80% de germinación, si 90 están germinadas tienen un 90% de germinación y así hacemos un conteo final. Al mismo tiempo, cuando nosotros ya sembramos en la caja Petri el producto que nosotros hemos elaborado y dejamos que siga creciendo, no solamente ver la germinación de las esporas, sino dejamos más tiempo, empiezan a aparecer unidades formadoras de colonias, que son pequeños puntos en la caja, que deben de ser todos en la mayoría, o sea, la mayoría deben de ser del organismo que nosotros estamos produciendo. Si en esa caja Petri crecen hongos azules, verdes, amarillos, rojos y uno que otro del color del que nosotros estamos produciendo, pues obviamente hay contaminación. Es fácilmente darse cuenta que hay contaminación y nosotros también podemos determinar el porcentaje de contaminación cuando contamos el número de unidades formadoras de colonias que tienen que ver con el hongo que nosotros estamos produciendo o algunos otros hongos que crecieron ahí. Es muy importante que determinemos el porcentaje de contaminación si hemos sembrado bajo condiciones de asepsia, estériles, nuestro producto en la caja Petri. Porque si no, si estamos trabajando en un ambiente que es insalubre, en donde hay polvo, corrientes de viento, etcétera, pues se nos puede contaminar en el momento y eso no quiere decir que hayamos hecho una mala producción, sino que al momento de sembrar se contaminó. Entonces, estos parámetros, densidad de esporas, viabilidad de esporas y pureza del producto, son los 3 principales factores que nosotros debemos tomar en cuenta como calidad del producto, en términos de su producción. Eso en términos de su producción, porque además la calidad del producto no solamente está determinada por estos 3 factores, sino que debemos tomar en cuenta su eficacia biológica, porque podemos tener un excelente producto con muy buena densidad de esporas, un altísimo porcentaje de viabilidad, sin contaminación, pero que no infecta y no mata al insecto que a nosotros nos interesa. Entonces, ese es otro factor que también debemos de tomar en cuenta dentro de la calidad de nuestro producto. Si nosotros elaboramos un producto, podemos tener la certeza de la calidad de ese producto. Lo podemos ir determinando desde el mismo proceso de producción. Pero cuando nosotros compramos un producto comercial, debemos obligatoriamente determinar antes de utilizarlo su calidad. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos de insecticidas, de bioinsecticidas elaborados en base a hongos entomopatógenos que nos han llegado al laboratorio, hemos podido constatar que más del 80-90% no cumple con los más mínimos estándares de calidad. Entonces, si ustedes compran un producto, antes que cualquier cosa, determinen su densidad, la viabilidad de las esporas y la pureza del producto.
Y después, obviamente, tienen que hacer pruebas, pequeñas pruebas muy sencillos bioensayos para aplicarlo en el insecto que ustedes quieren, digamos, infectar. Si determinan desde un principio que no tiene calidad en términos de la densidad de esporas y sobre todo de la viabilidad y la pureza, no tiene sentido que compren una mayor cantidad de dosis, que la repartan entre los agricultores, que hagan aplicaciones. En este video aprendimos desde qué son los hongos entomopatógenos, qué funciones desempeñan en los agroecosistemas, cómo poder aislar los hongos entomopatógenos, cómo poder producirlos, cómo evaluar su calidad. Y todos estos son conceptos, son ideas y al mismo tiempo son prácticas fundamentales que contribuyen al manejo agroecológico de plagas. Como se ha comentado en otros videos, en este caso el control biológico a través de hongos entomopatógenos es una herramienta más del manejo agroecológico de plagas. No porque nosotros hagamos el aislamiento de los hongos, la producción, formulemos de diferentes maneras y los apliquemos en el campo, vamos a resolver un problema de plagas. Esto se tiene que integrar a otras actividades de manejo de la plaga y del cultivo que finalmente sumarán, digamos, desde diferentes perspectivas para contribuir de manera efectiva al manejo agroecológico.